¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Le doy gracias a Dios por este nuevo día. Le doy gracias a Dios por tu vida y por la mía. Y empezamos este día con la oración que yo les he recomendado pedirle al Señor. Señor Jesús, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Vamos a meditar la lectura de hoy. Yo soy el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y vamos a seguir meditando la primera carta del apóstol San Juan. Corresponde hoy el capítulo 3, versículo 22 y el capítulo 4, versículo 6. Y en el Evangelio estaremos meditando a Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Tres enseñanzas o tres tópicos hay aquí en este pasaje de hoy en la primera lectura. La primera, la relación que hay entre creer, amar y cumplir los mandamientos. Esto tiene que ir muy de la mano, porque nosotros solamente podemos amar a Dios si creemos en Él. Si yo digo que creo en Dios, pero no lo amo, o no amo a mis hermanos, no vivo en el amor, entonces yo no es verdad que le crea. Y tampoco estoy cumpliendo lo que Él nos manda. Dice, puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos todo lo que le pidamos. Dice, ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros. ¿Se fijan lo que dice el apóstol San Juan? Nosotros podemos obtener lo que le pedimos al Señor si cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y solamente lo podemos hacer eso si creemos realmente en Él. Recuerden que no es lo mismo creer en Jesucristo que creerle a Jesucristo, creer que sus palabras son verdaderas. El segundo tópico nos pide que tengamos discernimiento para distinguir entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, porque el mundo nos lanza, San Juan nos insiste cómo el espíritu del mundo nos hace a veces alejarnos de Dios. Y por eso nos da el tip importante para reconocer cuál espíritu viene de Dios y cuál viene del mundo. Y nos dice San Juan que todo aquel que rechaza a Cristo no viene de Dios. Solamente aquel que acepta y que sigue las enseñanzas de Cristo es un espíritu que viene de Dios. Y San Juan nos ha insistido que todo aquel que rechaza a Cristo, ese es el anticristo, ese es el que se opone al plan de Dios. Entonces, por ahí va este segundo mensaje. Y el tercero, que es muy esperanzador para nosotros, es que nosotros obtendremos la victoria. Nosotros obtenemos la victoria porque dice, Dios es más poderoso y es más grande que cualquier problema. Dice, es más grande que el mundo. Por lo tanto, nosotros distinguimos entre lo que es del mundo y lo que es del Dios y tenemos la victoria asegurada, porque si seguimos a Dios, Dios es más grande que todo el mundo. Dice aquí, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y enseñan cosas del mundo, pero nosotros somos de Dios y escuchamos las cosas de Dios. Este es el mensaje de la primera lectura. En el Evangelio de Mateo es muy interesante cómo hoy empieza diciendo que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Juan el Bautista, la palabra con la que iniciamos el Adviento siempre es conversión. Juan el Bautista invitaba a la conversión y el bautismo que él ofrecía era un bautismo de conversión, de aceptación de los pecados. El primer requisito para poder convertirte es aceptar que necesitas esa conversión, es reconocer que eres pecador y que necesitas cambiar tu camino. Entonces aquí nos enseña esta primera lectura cómo lo que anunciaba Juan se cumple, o lo que anunciaba el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, que Él es la luz que anuncia. Dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en la tierra de sombras una luz resplandeció. Y esa luz es Cristo, es el que nos invita, el que nos enseña el camino. San Juan es encarcelado, San Juan ya no va a volver a salir a seguir predicando y Jesús retoma la predicación de San Juan. Dice, conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Y fíjense cómo hay tres cosas que dice aquí el Evangelio, el evangelista San Juan.
cómo la conversión la enuncia Jesús y la anuncia con palabras y con obras. Se apoya con las dos cosas. Es lo que nos ha insistido siempre, que nosotros debemos de soportar la fe con nuestras obras. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios o a Jesús, simplemente nos acercamos para pedirle cosas, para pedirle salud, para pedirle trabajo, para pedirle... Y no está mal, Él quiere darnos todas esas cosas. Pero Él quisiera que nos acercáramos a pedir esas cosas cuando ya realmente estamos preparados para recibirlas. Y solamente estamos preparados para recibirlas cuando lo hemos recibido a Él antes, cuando hemos recibido su palabra, cuando hemos recibido sus enseñanzas. San Juan Pablo II decía que a los que estamos en la misa, hay personas que llegan tarde a la misa, ya cuando se acabaron las lecturas, prácticamente ya está en el momento de la consagración y como quiera se levantan a comulgar. Y decía San Juan Pablo II, para poder acceder a la mesa a la mesa de la comunión, primero tienes que acceder a la mesa de la palabra. Primero escucha la enseñanza proclamada por Dios y entonces sí, acércate a comulgar. De esa misma manera sería lo ideal, que yo me pueda acercar a pedirle al Señor los favores que necesito porque ya creo en Él, porque ya lo amo, porque ya lo conozco. Entonces Jesús, si se fijan el orden en el que dice de las cosas que hacía, dice, andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Siempre les pongo el ejemplo del paralítico que le llevan. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sana primero su alma y luego ya después le dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda. O sea, primero le sana su alma y después se dirige a su cuerpo. Aquí Jesús quiere sanarnos a nosotros íntegramente. Por eso nosotros debemos de primero, fíjense, en nuestra vida, ¿cómo puedes tú escuchar la enseñanza del Señor? ¿Cómo puedes seguir sus enseñanzas si no los conoces? Siempre decimos que en todo hogar hay que tener una Biblia, y es cierto, hay que tener una Biblia y leerla. Pero también todo católico debería tener en su casa el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la enseñanza de Cristo. Ahí está lo que Cristo estaba enseñándoles, porque la Iglesia Católica no enseña algo diferente a lo que Cristo nos traía. Y luego proclamando, ¿cómo podemos escuchar la proclamación del Evangelio o de la palabra de Dios? Por supuesto que la más importante es ir a misa, escuchar las lecturas, escuchar la predicación del sacerdote. Y también en estos momentos que muchas veces no se puede ir a misa, pues están estas predicaciones que muchos sacerdotes o diáconos o predicadores católicos suben en las redes sociales. Yo pongo mi granito de arena con todo mi amor para poder ayudarte a recibir al Señor y a entenderlo y amarlo. Esa es una manera que tú puedes proclamar y como tú puedes seguir la proclamación de Dios. Y como lo he dicho, tú puedes colaborar en esa proclamación cuando compartes estos videos con tus amigos. Y la otra que era curar y sanar, o sea, las obras de Dios. Ahora sí, después de conocerlo, después de amarlo, después de escuchar sus enseñanzas, de escuchar la proclamación de su palabra, puedo con toda esa fe de saber en quién le hablo, poder hacerle las peticiones que yo necesito. Y Él verá cuáles las cosas que conviene mejor para nosotros, porque no siempre nos va a dar. A veces malentendemos lo que dice la palabra de Dios. Dice San Juan que si tú sigues sus mandamientos podemos obtener todo lo que le pidamos, pero lo que nos los da Él, recuerde que es en los tiempos de Dios y de la manera como Él sabe que es mejor para nosotros. Entonces recuerden, creer en Dios significa confiar en Dios, amar a Dios y dejarse transformar por Dios. Espero que este día la palabra de Dios toque tu corazón y tú inicies ese proceso que hoy Dios te pide, que hoy Cristo te dice, conviértete. El reino de Dios ya está aquí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios tiene un corazón tan grande que nos puede amar a todos con la misma intensidad y a ti te ama como me ama a mí, como ama al Papa, como ama a todos los santos. De esa misma manera Dios te ama a ti y Dios quiere que seas feliz. Dios quiere transformar tu corazón para que tengas vida y la tengas en abundancia. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Dios te bendiga el día de hoy.